Abre tu Biblia, por favor. Vamos a continuar estudiando el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 12. Mateo 12, por favor. Continuamos del versículo 22. Jesús ha estado mostrando, ¿no?, quién es a través de sus hechos, a través de sus predicaciones, de su palabra, de lo que ha hablado, enseñado, de todo lo que ha hecho, sus señales, ¿no? Por eso se llaman señales. Una señal señala algo, ¿no? Tiene el propósito de mostrar algo y señalar algo. ¿Y qué señalaba todo lo que Jesús hacía? Pues que él era el Mesías, ¿no? Él era el esperado de Israel, ¿no? Aquel que durante tantos siglos Israel esperó, ¿verdad? Pero lo triste, ¿no?, de Israel fue que cuando vino el Mesías no lo reconocieron, ¿no? Lo rechazaron, ¿no? Y esa es la historia, ¿no? Cuando ves al Israel en el tiempo de Jesús, cómo lo rechazó, al grado que Jesús lloró por eso, ¿no? Viendo a Israel lloró, ¿no? Y por eso, por la dureza del corazón y por el rechazo, ¿no?, que iban a tener de su Mesías, ¿no? Y el día de hoy vamos a continuar viendo eso, ¿no? Cómo Jesús sigue manifestándose y manifestando quién es. Y los fariseos llegan a un momento en el que ya muestran claramente todo lo que hay en su corazón, ¿no? Y toda la maldad y el pecado que hay, que Jesús expone a través de estos pasajes, estos versículos que vamos a estudiar el día de hoy. Verso 22, si estás por ahí, vamos a leerlo. Después de eso hacemos una oración para dar inicio, ¿ok? Dice: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, Padre, por la oportunidad nuevamente que nos das de estar juntos, de meditar en tu palabra, de estudiarla, de conocerte. Gracias, Señor, porque nos has permitido estudiar este Evangelio, Señor, entre semana y poder verte a ti, conocerte más, estar más cerca de ti. Y te damos gracias por eso, Señor. Permítenos esta noche ya, Señor, poder considerar tus palabras, danos entendimiento de lo que se ha escrito, Señor, para que los corazones puedan, siendo entendidos, puedan ser transformados, Señor. Y sobre todo, danos corazones, Señor, humildes, para que podamos recibir tu palabra, Señor. No como palabra de hombre, sino palabra de Dios, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Dice que Jesús vuelve a hacer otra señal muy clara, ¿no? Que fue traído a él un endemoniado, ¿no? Este endemoniado no solamente tenía un demonio, sino también era ciego
y mudo. No sabemos si por el demonio era ciego y mudo. Probablemente no solo es que fuera endemoniado, sino también tenía pues esta discapacidad, ¿no? Era mudo y era ciego. ¿Y qué pasa? Lo traen y ¿qué hace Jesús? Y le sana, ¿verdad? Jesús ha estado haciendo esto, muchas sanidades, ¿no? Lo vimos en el verso 15, sabiendo eso Jesús se apartó de ahí y le siguió mucha gente y sanaba a todos, ¿verdad? Jesús está haciendo eso. Viene este hombre, le trae y hace lo que Jesús había estado haciendo, le sana, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, ¿no? Entonces Jesús sigue haciendo esto, Jesús sigue demostrando su poder y su autoridad, como vimos desde un principio del Evangelio, sobre los demonios, ¿verdad? Y sobre la enfermedad. Era muy claro que Jesús está manifestando y señalando algo. Yo no soy cualquier maestro, no soy cualquier rabí, no soy cualquier hombre, no, soy diferente. Ya lo vimos anteriormente, hemos hablado mucho de eso, ¿verdad? Todas las profecías apuntaban a que el Mesías vendría a hacer estas cosas, ¿verdad? Y entonces, versículo 23, dice, toda la gente estaba atónita y decía, o sea, imagínate esto, ¿no? O sea, la multitud está siguiendo a Jesús, se empiezan a dar cuenta de todo lo que Jesús está haciendo, las señales, milagros, nadie ha hecho este tipo de cosas, ¿no? Y de repente llega un punto donde la gente está asombrada y empiezan a cuestionar, a preguntar, ¿será este aquel hijo de David? ¿No? Esta referencia de hijo de David, ¿no? Es una referencia al Mesías. Se conocía como ese, porque era la promesa. Esa promesa, ese pacto que Dios hizo con David, ¿no? En Samuel, donde le dijo, ¿no? O sea, tú no vas a construir casa, yo te voy a construir una casa y de tu descendencia, ¿no? Voy a hacer un trono de justicia. Y está hablando de esto, ellos esperaban al Mesías, era Jesús. Y ellos empiezan a considerar, la gente, la multitud, los judíos empiezan a decir, ¿será este aquel hijo de David? Lo que los fariseos debían de haber afirmado, porque ellos conocían la ley, ellos conocían las profecías, pero ¿qué hacen ellos? Niegan lo que está siendo tan claro aún para la multitud. De ninguna manera, este no es el Mesías. Verso 24. Mas los fariseos, al oír que lo que están diciendo, ¿será este el hijo de David? Decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Qué fuerte, ¿no? Belcebú obviamente está refiriendo a Satanás, ¿no? Y Belcebú era el señor de las moscas, se conocía así. El señor del estiércol, ¿no? Las moscas no eran las moscas que están ahí en la fruta, sino en el estiércol. Esa era la referencia, ¿no? Y se hablaba y se mencionaba que era pues un demonio, Satanás, ¿no? Se dice, no, él lo hace, no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú. Es Belcebú actuando en él, obrando en él. Es el poder de Satanás, príncipe de los demonios. Ahí está toda la referencia a Satanás. Todos los milagros de Jesús te decía una señal de su poder. Y también eran hechos que no podían ser negados. Pero los fariseos empiezan a mostrar lo que hay en su corazón. Buscan otra explicación. No, era tan notable y buscan otra explicación. No. Esto proviene de Satanás. Es lo que ellos acaban de decir. En lugar de reconocer la evidencia que está delante de ellos, Jesús demostrando que Él es el Hijo de Dios, ellos dicen, eso es obra de Satanás. El problema era la dureza del corazón de sus hombres. Como lo sigue siendo el día de hoy, de muchos hombres que siguen negando a Cristo. Siguen negando las obras poderosas de Jesús, siguen negando aún lo que Jesús sigue haciendo a través de su iglesia y en su iglesia, obrando sanidad y salvación, ¿verdad? Mucha gente sigue negando eso. Pues la dureza de su corazón. En respuesta a esta acusación hecha por los escribas, por los fariseos contra Jesús, Él les da una serie de argumentos muy interesantes para demostrar cuán irracional sería que Satanás se opusiera a sí mismo. Y sobre todo, para mostrarles lo que ve en su corazón. La respuesta de Jesús comienza en el verso 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás,
contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién os echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. La respuesta de Jesús lo está llevando a razonar, ¿no? A razonar, usar la lógica para darse cuenta de quién es Él y lo que está pasando en sus corazones. De varias maneras, a través de varias ilustraciones le está mostrando lo que está mal. Y comienza diciendo esto: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, ¿no? Quiero hacer una pausa aquí. Jesús es Dios, ¿verdad? Sabemos que Jesús es Dios y por lo tanto Él es omnisciente. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo sabe, ¿verdad? Todo lo sabe. Salmo 139 habla de la omnisciencia de Dios, ¿ok? Aún está la palabra en mi boca y Él ya la sabe, ¿no es así? Y Jesús es Dios y está hablando de Dios y Jesús sabe eso. Pero debemos recordar que al venir a esta tierra, Jesús se despojó de sí mismo, ¿recuerdas? En Filipenses 2. Y eso implica también su poder, en este caso su omnisciencia. De modo que todo lo que Jesús hizo, lo hizo en dependencia bajo el poder del Espíritu Santo. O sea, esto que dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, no es el poder de Jesús obrando omnisciencia, sino es el Espíritu Santo revelándole estas cosas. Jesús sabe los pensamientos de ellos, pero eso fue por una revelación del Espíritu Santo. Como iglesia nosotros, aún el día de hoy creemos que los dones del Espíritu Santo están vigentes y que el Espíritu Santo puede dar el don de un conocimiento, como vemos aquí, sobrenatural a un creyente. Este don se conoce como palabra de ciencia. Okay, esto lo vemos lo puedes ver en 1 Corintios, capítulo 12, ¿no? En el verso 8 habla de este don, palabra de ciencia. Es esto, un conocimiento que tú no podías adquirirlo si no te fuera revelado. Y cuando Jesús dice que Él sabía estas cosas, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, no es que esté usando su poder. Ahorita vamos a ver más adelante de dónde viene ese poder. O sea, viene del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien le reveló estas cosas. Es importante entender esto. En todo el concepto que vemos de Jesús y en su ministerio terrenal, debemos de recordar que todo lo que Jesús hizo, no lo hizo bajo su poder, porque Él se despojó de eso. Vino a ser hombre y a padecer como tú y como yo, estando en una condición de hombre, sin pecado, pero estando en una condición de hombre, ¿ok? Él nunca usó su deidad aquí en la tierra, ¿ok? Él dependió totalmente del Espíritu Santo. Regresando al texto entonces, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo esto: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Entonces, el primer punto que Jesús pone es esto: es ilógico lo que están diciendo. Tanto en un reino como en una casa, su fortaleza se encuentra en la unidad, ¿verdad? A lo mejor ustedes han podido experimentar eso en algún trabajo o hasta en la propia casa pasa, ¿verdad? Cuando alguien no está de acuerdo, se divide, empieza a haber problemas, ¿verdad? Y Él está diciendo, no puede existir eso. Si no hay unidad en una casa o en un reino, va a haber divisiones. Y las divisiones siempre producen, ¿qué cosa? Destrucción, ¿verdad? Considerando esto, creo que nos recuerda algo como iglesia. ¿Cuántas veces la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, ya como iglesia, nos exhorta a conservar la unidad, ¿verdad? Es tan importante eso. ¿Cuántas iglesias locales se han dividido, verdad? Más bien han sido, pues sí, terminadas por divisiones. Porque creo que como creyentes algo que tenemos que tener muy claro es conservar, dice Efesios, mantener la unidad en el Espíritu. No dice crear la unidad, dice mantén la unidad, porque la unidad ya fue creada ¿por quién? Por Cristo. Él es el que nos ha unido como un cuerpo, ¿recuerdas? Pero tú y yo como creyentes debemos de enfocarnos en mantener esa unidad. ¿Cómo? Por medio de la obra del Espíritu Santo también nosotros. Por medio del fruto del Espíritu que es amor, ¿verdad? Entonces nos recuerda eso. Muchas veces el Espíritu Santo habló en su palabra, en el Nuevo Testamento, hablándonos de la unidad de la iglesia. Déjame recordarte solo un versículo, 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Pablo dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estéis perfectamente unidos
en una misma mente y en un mismo parecer. Esto se logra solamente a través del Espíritu Santo. ¿Okay? Cada creyente, como hijo de Dios, que está rendido a la guía y a la obra del Espíritu Santo, va a encontrar esa unidad. Entonces Jesús expone esto, dice, es ilógico lo que están diciendo, ¿verdad? La división puede ocurrir tanto en el reino de los cielos, en la iglesia, como en el reino de las tinieblas, dice. O sea, eso es ilógico. Por eso dice el verso 26, y si Satanás echa fuera a Satanás, que es lo que están diciendo ustedes por Beelzebú, echa fuera a los demonios, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Jesús plantea esto, si él estaba echando demonios de Satanás mediante el poder de Satanás, entonces Satanás estaba obrando contra sí mismo. Jesús muestra lo absurdo que es la sugerencia que hacen los fariseos de una rebelión, o digámoslo así, un golpe de estado dentro del mismo reino de las tinieblas. Esto es ilógico, ¿no? Verso 27, y si yo echare fuera a los demonios por Beelzebú, dice, ¿por quién os echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. El siguiente punto es este, ok, si yo hago esto, echo fuera un demonio por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Esa frase de vuestros hijos es una referencia a sus discípulos o seguidores. Al parecer, en ese tiempo, el exorcismo ya era una práctica común en el pueblo judío. Algunos judíos, ¿no?, fariseos, o por lo menos seguidores de los fariseos, ya tienen esa práctica de hacer exorcismo, de sacar demonios. Entonces Jesús dice, ¿por qué nos echan sus discípulos? O sea, yo lo hago entonces. Entonces plantea esto Jesús, si el poder de echar fuera demonios es satánico, entonces todo el que ejerce ese poder está vinculado con la fuente de ese poder, que es Satanás. Entonces sus discípulos también lo hacen. Entonces por eso dice, por tanto ellos serán vuestros jueces. Si realmente ellos están sacando fuera demonios, no es por el poder de Satanás. Porque Satanás nunca se va a dividir de esta forma. ¿Ok? Si lo están haciendo por el poder de Dios, entonces ellos van a ser sus jueces al final. Verso 28. Pero si yo, dice Jesús, expone el otro punto. O sea, o es uno o es otro. ¿Ok? O sea, no hay 3 reinos, 4 reinos, 5 reinos, 6 reinos. Hay 2 reinos. O es uno o es otro. Jesús ya planteó, yo no puedo sacar demonios por el poder de Satanás. Es ilógico. Entonces, ¿cuál sería la otra postura? Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ¿se dan cuenta? Ciertamente ha llegado a ustedes, ¿qué cosa? El reino de Dios. O sea, estudiando esto otra vez, ya en una ocasión lo había estudiado y por eso digo, wow, o sea, Jesús, o sea, me encanta con qué sabiduría contestando. Y digo, Señor, dame esa sabiduría. ¿No quisiéramos tener esa misma sabiduría? ¿Cómo los atrapa Jesús? Y los lleva al punto de decir, aquí estoy. ¿Te das cuenta? Les dice, si yo ¿por quién? ¿Te das cuenta por quién? Por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios. Es muy claro que Jesús dice, Él echaba fuera a los demonios, ¿por quién? ¿Por quién? ¿Cómo dice ahí? Por el Espíritu de Dios, ¿verdad? O sea, no era por su poder. ¿Te das cuenta de lo que te decía hace rato? Te decía hace rato que Él hizo todo bajo el poder y la obra del Espíritu Santo. Y aquí lo está diciendo, Él no lo hacía por su propio poder porque Él era Dios. Él lo hacía bajo el poder ¿de quién? Del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entonces dice, si yo lo hago por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ¿no? Ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Entonces, es así como los fariseos en ese momento están blasfemando. ¿Contra quién? Contra el Espíritu de Dios. Porque ellos están diciendo es por Beelzebú. Ellos están llamando al Espíritu de Dios Beelzebú, ¿te das cuenta? Y eso es una blasfemia. Jesús le está mostrando ese error. Le está diciendo, ya les demostré que no es como ustedes dicen. No puede ser como ustedes dicen. No hay manera de que sea como ustedes dicen, que lo hago por medio de Beelzebú, Satanás. Entonces, ¿por quién lo hago? Por el Espíritu de Dios. Dense cuenta, abran sus ojos. Y si lo hago por el Espíritu de Dios, entonces ciertamente
Ha llegado a ustedes, ¿qué cosa? El reino de Dios. Jesús lleva a los fariseos a razonar. Yo no podría echar fuera a los demonios por el poder de Satanás. Eso sería absurdo. Entonces, si lo hago por el poder del Espíritu Santo, eso significa algo, que el rey ha llegado. ¿Cómo comenzó Jesús su predicación? ¿Recuerdas? El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Recuerdan? Esa fue su predicación. Y eso es lo que está diciendo. Entonces, ¿qué creen que está pasando? Ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Aquí está el rey. ¿Se acuerdan? El rey de reyes. Jesús le está mostrando. Yo no vengo de parte de Satanás, yo vengo de parte de Dios. Y sí, en efecto, la gente y la multitud tenía toda la razón. Yo soy aquel hijo de David que vendría. Es lo que está afirmando aquí. Jesús anunció su llegada por medio de la predicación y por medio de las señales, pero lo que vemos es que aún así fue rechazado. La siguiente semana vamos a ver cómo aún estos hombres se atreven a decir, danos una señal. Otra. Tía Jesús, bueno, va una más, ¿no? Pero ¿cuántas señales necesitas tú? ¿Cuánto necesitas ver para rendir tu vida a Cristo? ¿Cuánto necesitas pasar, vivir? ¿Cuánto quieres ver la obra de Dios en tu vida, en la vida de otros, para que puedas creer? Estos hombres, ¿te das cuenta de la dureza de sus corazones? Es muy obvio lo que está pasando delante de ellos. Ellos se afanan a insultar a Jesús y al Espíritu de Dios de esta manera. Verso 29. Dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. O sea, lo que está diciendo esto, o sea, si tú quieres realmente hacer esto, necesitas tener la fortaleza para vencer al hombre, ¿verdad? O sea, ¿qué está diciendo? En esta ilustración que hace Jesús, Satanás es el hombre fuerte. Su casa es la esfera en la que él se mueve, podemos decir este mundo. Y sus bienes, ¿sabes qué son? Son los hombres cautivos bajo su poder. Jesús acaba de sacar un demonio de un hombre, ¿recuerdas? La guerra espiritual, como vemos en la palabra de Dios, no es ponernos al tú por tú con Satanás. Eso es descabellado, es una burrada. La gente que enseña eso es ignorante. No conoce el poder, ni de Dios ni del maligno. La guerra espiritual es todo lo contrario, es someternos al Señor Jesús, someternos al Señor reconociendo que solo Él puede vencerlo. ¿Te das cuenta de eso? Ningún ser humano, ni aún siendo cristiano, tiene el poder de vencer a Satanás. ¿Por qué nosotros descansamos ahí? Porque para nosotros Satanás ya fue vencido y no por nosotros. ¿Te das cuenta de eso? Nosotros como iglesia, Semilla de Mostaza, hemos entendido realmente que la guerra espiritual se gana de rodillas y no a gritos. Se gana humillándonos. ¿Recuerdas Santiago 4:7? ¿Recuerdas este pasaje? Santiago 4:7. Sométete pues a Dios, resiste al diablo y huirá de ti. ¿Cómo vas a resistir a Satanás? No dice vénselo, resístelo. ¿Cómo? Sométete a Dios, sométete a su voluntad. O amas adúlteras, ¿recuerdas lo que habla Santiago? Sométete a Dios. ¿Y qué va a pasar? Él va a huir. ¿Pero por qué? Porque estás gritando y pisoteando y haciendo guerra espiritual y danzando y brincando y no sé qué tanta tontería. No, porque estás sometido a la voluntad de Dios. Obedeciendo a Dios, sometiéndote a otro. Y no es Satanás, es Dios. Y así va a huir de ti. Entonces Jesús da aquí regresando al texto, la verdadera explicación de sus milagros. Jesús ha atado al hombre fuerte que es Satanás. Y por lo tanto tiene autoridad y poder para quitarle sus bienes, las almas de los hombres. ¿Te das cuenta?
Se debe ser más fuerte que Satanás para entrar en sus dominios, atarlo y liberar personas de su control. Y solo Jesús tiene esa clase de poder sobre Satanás. Jesús entró a su esfera, a este mundo. Él es el príncipe de este mundo, ¿recuerdas? Satanás es visto en el Nuevo Testamento como el príncipe de este mundo, quien gobierna este mundo y tiene control en este mundo. Jesús vino a este mundo, entró a su casa, lo venció y por eso tiene poder de salvar al hombre, ¿te das cuenta? Ese es el Evangelio, ¿no? Ese es el Evangelio. Jesús de una forma, digámoslo así, física, porque estaba sacando demonios de cuerpos humanos, muestra lo que es el Evangelio. Jesús vino a rescatarnos de la esclavitud del pecado. Quizás no teníamos un demonio, parecíamos demonios, pero era el pecado que nos tenía en esa condición. Y Jesús vino a traer vida a través del Evangelio, a través de su muerte en la cruz por nosotros. Entonces Jesús explica, Satanás no está contra Satanás. Lo que está sucediendo es que yo soy más fuerte que él. Jesús está demostrando, que Él es más fuerte que Satanás, que Él tiene poder de arrancarle a Satanás las almas que Él tiene esclavizadas. Es la lucha de un reino contra otro reino. No es un reino que se está dividiendo, como dieron a entender los fariseos. Era el reino de Dios que se había acercado a derrotar el reino de Satanás y ya estaba comenzando a hacerlo. ¿Lo ven? Es lo que estaba pasando. Verso 30, vamos a ver qué les dice ahora. El que no es conmigo, contra mí es. Y conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Aquí entra este tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué es? ¿Por qué dice que es un pecado que no es perdonado? Vamos a ver de qué está hablando Jesús. Comienza diciendo este verso 30. El que no es conmigo, contra mí es. ¿Sí lo ves? El que conmigo no recoge, ¿qué hace? Pues desparrama. Esta actitud blasfema de los fariseos mostraba que ellos no estaban con Jesús. Por tanto, estaban contra Jesús. Es lo que le está diciendo. Ahora piensa eso para ti y para mí, nuestra vida. No hay nada en nuestra vida que deba estar bajo el dominio de Satanás, ¿verdad? Si realmente hemos creído en Jesús, nada debe de estar bajo el dominio de Satanás. Porque aquel que ata al hombre fuerte y que puede saquear su casa es nuestro Señor Jesucristo, quien vive en nosotros, ¿verdad? O sea, aún esto nos demuestra algo. El poder del maligno ya no tiene poder sobre nosotros. Ya no tiene potestad sobre nuestro cuerpo y nuestra alma. Jesús lo ha vencido. También esas doctrinas que hablan de que un creyente puede estar endemoniado es totalmente un error, una ignorancia de la Escritura. Es negar la obra de Cristo. Es negar su poder. Como si Satanás tuviera poder sobre Jesús. Si Jesús ha obrado salvación en tu vida, Satanás no puede hacer nada en contra de eso, ¿verdad? Es lo que vemos aquí. O estás con uno o estás con el otro. No puedes estar a la mitad. Solamente te decía, existen dos fuerzas obrando en el mundo, lo que dice Jesús. El recoger y desparramar. Así lo menciona, ¿verdad? Cualquiera que hace una está en contra de la otra. ¿Con quién estás? ¿Qué estás recogiendo o desparramando?
Eso tiene que llevarnos a pensar. O sea, no podemos estar como neutral. Bueno, estoy con Jesús, pero también de repente me gusta irme a dar el rol ahí en las tinieblas, ¿no? ¿Estás con uno o estás con otro? Y no hay otro reino, como te decía, ¿verdad? Yo estoy en el reino intermedio, no existe ese reino. Aquí Jesús lo dijo muy claramente. ¿Ok? A continuación Jesús da una severa advertencia acerca del único pecado imperdonable en la Biblia. El pecado en contra del Espíritu Santo. Por tanto os digo, verso 31, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, todo. Y es cierto, al final todos los pecados y todas las blasfemias serán perdonadas. ¿Por qué? Porque Jesús paga por cada una de ellas. Pagó por cada una de ellas en la cruz, ¿sabías? Eso es gracia, ¿no te parece? No pierdas de vista eso. Porque comúnmente nos vamos a lo que sigue y pensamos, ay, qué duro, qué juicio. No, aquí hay gracia. Puede ser perdonado. Tu pecado, no importa cuán grande, ¿te das cuenta? Sea, puede ser perdonado porque Jesús ya pagó por él en la cruz. Entonces, ¿qué vas a decidir? ¿De qué lado estás? Dice 1 de Juan 2, verso 2, hablando de Jesús, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, dice, hablando de creyentes, sino también por los de todo el mundo. En otra ocasión te he hablado de esta doctrina donde dicen que Jesús realmente murió solo por los pecados de los que iban a creer, de los elegidos. La Biblia no dice eso. Este versículo lo deja muy claro. Él es la propiciación por nuestros pecados, los creyentes, y no solamente por los nuestros, sino también por ¿quiénes? Por los de todo el mundo. Jesús murió por los pecados de toda la humanidad. ¿Te das cuenta de eso? Pensar que Jesús murió por los pecados solamente de los que iban a creer es menospreciar el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Sabes por qué no podemos perdonar aún a los que no van a creer en Jesús un día? ¿Sabes por qué los podemos perdonar? Porque Cristo murió por los pecados también. ¿Te das cuenta de eso? Tenemos que tener mucho cuidado con las doctrinas que estamos escuchando. Claramente aquí vemos eso. Jesús murió por los pecados de todos. Por eso dice, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Todo. Jesús dijo todos excepto uno, ¿verdad? Mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Todo será perdonado excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué es esto? Dice, cualquiera que dijera alguna palabra, aún contra el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es un título que Jesús usaba para hablar de sí mismo. Es un título mesiánico que empezó a usar Daniel, el profeta Daniel, y hablaba del Mesías. Y él dice eso, cualquier palabra, aún contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en ese siglo, ni en el venidero. No hay forma. No hay forma. ¿Ok? ¿Qué quisiera esto? Entonces, ¿que el Espíritu Santo es mayor que Jesús? ¿La obra del Espíritu Santo es mayor que la obra de Jesús? No. No es que una sea más grande o mayor que otra. Pero si una persona rechaza la obra del Espíritu Santo, de nada sirve la obra de Jesús en su vida. Esa es la realidad. Estas palabras pueden sonar como de condenación, te decía, pero más que eso son palabras de salvación. Antes de verlo como una injusticia de parte de Dios, esto es gracia. Porque realmente ninguno de nosotros, ningún ser humano merecía el perdón de sus pecados, ¿verdad? ¿Sí o no? Nadie merecía el perdón de sus pecados. Éramos culpables. Cometimos un delito. Y Dios ha perdonado nuestros pecados en la cruz. ¿Recuerdas? Es la propiciación por los pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cristo murió por los pecados de todos nosotros. La sangre de Cristo alcanza para pagar mis pecados, tus pecados y los de todo el mundo. Entonces,
al final todos vamos a ser salvos todos. Jesús murió por todos, todos vamos a ser salvos simplemente por eso. O sea, salvación universal, no. No. ¿Por qué? Porque existe la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Ese es el punto aquí. Para entender esto, quiero que me acompañes a Juan capítulo 3, por favor. Juan 3. Lee en tu casa si tienes tiempo hoy en la noche, lee todo el capítulo 3 de Juan. Medita en lo que está escrito ahí, pero quiero llamar tu atención del verso 16. ¿Recuerdas? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea, ¿qué cosa? Salvo por Él. ¿Okay? Lo primero que debemos de entender es esto. Jesús vino a salvar, no a condenar. ¿Te das cuenta? Jesús vino a salvarnos, no a condenarnos. Que de por sí ya estábamos en esa condición nosotros. Verso 18, el que en Él cree no es condenado, ¿lo ves? No es condenado. Si tú has creído en Jesús, ya no hay condena. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1, ¿verdad? Ahí está el texto. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué ha sido condenado? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Ha sido condenado por qué? ¿Porque es un pecador? No. ¿Por qué? Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué no es condenado por sus pecados? Porque Jesús ya pagó por sus pecados. Entonces, ¿por qué va a ser condenado? Porque no está creyendo en el sacrificio de Jesús por él. ¿Sí te das cuenta por dónde vamos? Verso 19. Y esa es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más, ¿qué cosa? Las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Ahí está. Ahí está el asunto. Esa es la condenación. En eso consiste, en eso se basa la condenación. La luz vino al mundo. ¿A qué se refiere o a quién se refiere? A Jesús, la salvación, la luz. El Evangelio de Juan claramente cuando expone la luz hablando de Cristo, desde el capítulo 1 lo menciona. La luz verdadera que alumbra a todo hombre. La luz vino al mundo. ¿Y qué sucedió? Los hombres quisieron amar más las tinieblas que la luz. Esa es la condenación. Vieron la luz y en lugar de aceptar la luz, rechazaron la luz. Y eso los condena. No es su pecado. Es este único pecado que se menciona aquí. Rechazar al Hijo de Dios. Amar más las tinieblas de este mundo que la luz de Cristo. ¿Por qué? Da la razón del por qué. Porque sus obras eran malas. Porque decidieron abrazar su maldad, su pecado. Quieren vivir así en esa maldad. No quieren ser transformados, no quieren cambiar. Rechazan la luz del Evangelio, rechazan a Cristo. Satanás se creen el engaño de Satanás de que el mundo puede darte el placer, la maldad es mejor que lo que Dios te ofrece en Cristo. Son engañados, dice Pablo, como Eva fue engañada. Aman más las tinieblas que la luz. Y esa es la condena. Y esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando amas más las tinieblas que la luz, después de conocer la luz, tú decides abrazar y permanecer en las tinieblas. ¿Por qué se le llama entonces blasfemia contra el Espíritu Santo? Mira, en primer lugar, la humanidad rechazó al Padre, a Dios, en el huerto de Edén. Adán y Eva, que eran nuestros representantes, decidieron pecar en contra de Dios. Rechazaron la bondad de Dios, ¿te das cuenta? ¿Y qué hizo Dios? Envió a su Hijo.
En segundo lugar, la humanidad rechazó al Hijo en la cruz, ¿verdad? No fueron solo los judíos, fueron todos. Jesús murió en una cruz. No murió a pedradas, porque esa era la muerte judía. Murió en una cruz por los romanos, por los judíos. Murió por todos nosotros. Lo rechazamos. La humanidad lo rechazó. ¿Y qué hace Dios? Envía a su Espíritu Santo. Acompáñame a Juan, pero al capítulo 16. Vamos ahí, por favor. Jesús está con sus discípulos ya en esa última noche con ellos. Acaba de salir del aposento alto, celebraron la cena, la institución de la cena. Jesús sale de ahí, está solamente ya con los 11, ya no está Judas, está con ellos ya como dándole indicaciones importantes, ya el último de su ministerio, las últimas enseñanzas de Jesús. Y la última enseñanza de Jesús, parte de esa enseñanza es esta, es la obra del Espíritu Santo. Ahora ellos tienen que entender de qué manera el Espíritu Santo va a obrar ahora a través de ellos. Y les comienza a hablar de esto, verso 7 de Juan 16. Pero yo os digo la verdad. Dice, os conviene que yo me vaya. Qué increíble es que Jesús puede decir, les conviene que yo me vaya. Ellos están sufriendo por eso. Del capítulo 14 les dijo, ya me voy. Del 14 ellos están turbados, ¿se acuerdas? Y llega el punto Jesús, ¿saben qué? Yo sé que no lo entienden, pero es conveniente para ustedes que yo me vaya. ¿Por qué? Dice, porque si yo no me voy, el Consolador, el Paracletos, ¿de quién está hablando? ¿Recuerdas? Del Espíritu Santo. No vendrá a ustedes, mas si me fuere, os lo enviaré. La humanidad rechazó al Padre. El Hijo va a ser rechazado, fue rechazado. Y viene el Espíritu ahora. Por eso dijo, aún las blasfemias contra el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre será perdonada, pero contra el Espíritu Santo ya no. Ya es el strike tree, ¿no? Ponchado. Os lo enviaré. Y vamos a ver de qué forma ocurre esta blasfemia. Y cuando Él venga, el Espíritu, ¿qué va a hacer? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Te das cuenta? Convencerá. La palabra convencer aquí es redarguir. Es aquel que va a traer una convicción real a nuestra vida. ¿De qué? De pecado, dice el texto. ¿Sí lo ves? No dice de pecados, dice de pecado. Un solo pecado, está en singular. ¿Cuál es ese pecado? El no creer en Jesús. Como vimos en Juan 3. El no creer en Jesús. Esto es cerrar deliberadamente el corazón y la mente al testimonio del Espíritu Santo acerca de quién es Jesús. No es que Dios no esté dispuesto a perdonar, sino que esa persona no quiere recibir el perdón del Señor. Que el Espíritu Santo está insistiendo a esa persona, mostrándole la realidad de quién es Jesús, su Salvador, que Él vino a morir por Él, y esa persona diga, eres un mentiroso, eres Satanás, eres Belcebú. ¿Se dan cuenta de lo que están haciendo los fariseos? Rechazaron testimonio por Belcebú. Es el Espíritu Santo obrando, y dicen, no es el Espíritu de Dios. Están negando la obra del Espíritu Santo. Él es quien va a convencer de pecado. Están rechazando eso. Parte de la tarea del Espíritu Santo, lo vemos ahí en un capítulo anterior, capítulo 15, arribita ahí, verso 26. Es esta, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, ¿qué va a hacer Él? Él dará testimonio de quién, acerca de mí. Y eso es lo que estaba pasando en ese momento con esos hombres fariseos. Es lo que Jesús estuvo haciendo todo este tiempo. El Espíritu Santo obrando en Jesús, dando testimonio de que Él era el Hijo de Dios, de que Él era el Mesías. La gente estaba empezando a ser convencida de eso. ¿Recuerdas? ¿Será este el Hijo de David? ¿Será el Espíritu Santo trayendo convicción? Y los fariseos, no. Es Belcebú. Lo que Jesús está diciendo, ¿cómo se atreven a hacer? Es una blasfemia. Están negando la oportunidad de ser salvos. Están rechazando una vez más la salvación. Y ahí ya no se puede hacer más. Esa persona no obtiene el perdón porque está rechazando el perdón, así de sencillo.
Cuando una persona blasfema contra el Espíritu Santo, está rechazando la última oportunidad de salvación. Por eso la blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable, porque ya no hay más alternativa. Quiero citar aquí al pastor Gusick, David Gusick, en su comentario dice esto: la blasfemia del Espíritu Santo nunca será perdonada, no porque sea un pecado muy grande para que Dios lo pueda perdonar, sino porque es una actitud del corazón al cual no le importa nada del perdón de Dios. Nunca tiene perdón porque nunca quiere el perdón a la manera de Dios. Eso es de lo que está hablando Jesús aquí. Regresando a Mateo. Vamos a ver esta parte final, verso 33. Dice ahora: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la buena del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Jesús termina aquí. Bueno, sigue hablando, pero más bien nosotros vamos a terminar aquí. Jesús los lleva a considerar nuevamente cómo están comportando. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Jesús lleva a los fariseos a considerar su acusación ahora a través de algo natural, el fruto de sus obras, ¿no? El árbol y su fruto son inseparables, ¿estás de acuerdo? Jesús usó esta ilustración varias veces en sus enseñanzas. O sea, de un árbol de mangos no salen limones, ¿verdad? Pues no sucede así. ¿Ok? El árbol y el fruto están totalmente y naturalmente relacionados. Por eso Jesús va a exponer esto. Pero fíjate lo que les dice en el verso 34. Generación de víboras. Porque está mostrando de dónde viene su corazón, de dónde nace esto. Generación de víboras. En el texto original la frase significa engendro de víboras. De generación se oye fuerte y dices, ay, pues, o sea, no está tan fuerte. Jesús está diciendo, ustedes, o sea, ustedes no son hijos de Dios. Son hijos de Belcebú, de Satanás. ¿Quién es la serpiente? Satanás. Dice, ustedes son hijos de Satanás, generación de víboras. Y no es que Jesús lo esté insultando, ¿sabes? Jesús ama a estos hombres. Jesús murió por los pecados de esos hombres. Jesús, ¿qué está haciendo? Está mostrando lo que está pasando en el corazón de ellos. Está mostrando la raíz de su pecado. Quiere que entiendan de dónde viene esto. Es la naturaleza que hay en su corazón, porque ustedes han nacido de esto. Eso es lo que están mostrando. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Pregunta eso. No se puede. No es que Jesús esté cuestionando, ustedes hablan lo bueno, pero ¿cómo hablan bueno? Si no, está diciendo, o sea, es natural esto. No pueden hablar lo bueno siendo malos. Estos hombres eran naturalmente malos y su malicia se expone por sus palabras llenas de veneno. Jesús está diciendo que del corazón de estos hombres lo que brota es veneno. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese versículo? Lo citamos, ¿no? Ve el contexto, es fuerte, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué palabras salen de tu boca? Un corazón bondadoso se va a hacer evidente con palabras llenas de gracia y de bondad. Mientras que un corazón malo, maligno, será evidente con palabras blasfemas y corrompidas. Que eso es lo que estaba pasando. De la abundancia del corazón no habla la boca. O sea, al final es así. En algún momento puedes fingir, pero de tu corazón va a salir lo que está ahí. ¿Y va a salir por dónde? Por la boca, ¿no?
Jesús lo dijo de otra manera, ¿no? Lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Por el corazón sale los malos pensamientos, ¿verdad? Las fornicaciones, los hurtos, las blasfemias. Sale de dentro. El problema está aquí, en nuestro corazón. Dice, el hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca ¿qué cosas? Pues buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro saca ¿qué cosas? Malas cosas. Los fariseos ya habían presenciado muchos milagros de Jesús. Ellos eran testigos, fueron testigos que el fruto del ministerio de Jesús había sido ¿qué cosa? Bueno, ¿verdad? Jesús, lo vimos en el versículo 15, Jesús había sanado a mucha gente, había hecho un bien para mucha gente. Habían sanado enfermos, sanó a ciegos, a sordos, a mudos, había echado fuera demonios, había resucitado muertos. Ya en este momento Jesús ya había resucitado muertos. ¿Podría un árbol malo, Belcebú, como lo estaban diciendo, producir un fruto tan bueno como ese? Imposible, ¿no crees? Jesús es un perfecto ejemplo del árbol bueno. Su fruto, en este caso en el contexto de sus palabras, siempre fueron buenas. Si Jesús hubiera obrado no por el Espíritu Santo, sino por Satanás, entonces sus enseñanzas habrían sido malas, corrompidas, ¿verdad? Y nunca mostró eso. En cambio, los fariseos fueron un perfecto ejemplo del árbol malo. Porque es lo que vemos, ¿no? ¿Por qué blasfemaron los fariseos? ¿Por qué hablaron de esta manera? Porque el árbol, que lo que vemos aquí es su corazón, era malo. Y por eso el fruto, sus palabras, su fruto era malo. El punto es que cuando ellos blasfemaron contra el Espíritu Santo, al decir que era Belcebú, en ese mismo acto exhibieron su fruto, demostrando el árbol que eran, un árbol malo. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Cada persona, ¿te das cuenta? Cada persona será juzgada, dice Jesús, por sus palabras. ¿Por qué? Porque las palabras revelan lo que hay en el corazón, el estado del corazón. Dice, porque por tus palabras serán justificados, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces aquí nos lleva a examinarnos, ¿no? Cada uno debemos de examinarnos a nosotros mismos y realmente examinarnos y ver qué está saliendo de nuestro corazón. Debemos de examinar nuestras palabras para descubrir el estado de nuestro corazón, porque lo que Jesús le está diciendo a esos hombres, lo mismo es para nosotros. Lo que está saliendo de nuestro corazón, nuestras palabras, está demostrando qué hay en nuestro corazón, y esas palabras son las que nos van a juzgar. Aún como creyentes, claro, no va a ser en juicio de condenación, pero va a haber pérdida, ¿recuerdas? Va a haber pérdida de galardón. Nosotros aún creyendo en Jesús, siendo salvos, sabemos que no se pierde la salvación, pero creyendo en Jesús podemos tener esta misma actitud fariseica, ¿no? Como los fariseos. No dejando que Jesús nos exhorte, que Jesús nos limpie y nos transforme. Aún siendo salvos ponemos esta actitud de yo ya lo sé, no necesito que me enseñen nada, yo ya sé, yo conozco a Jesús ya. Y rechazar ya no es la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero sí rechazar el testimonio de Jesús. Eso último nos muestra a nosotros y nos exhorta a examinar nuestras palabras. ¿Qué está saliendo de nuestra boca? ¿Cómo hablas? No aquí en la iglesia, fuera de la iglesia. ¿Cómo hablas? ¿Qué palabras salen de ahí de tu boca?
Mira, es muy cierto lo que dice, la abundancia del corazón habla la boca. O sea, ¿qué abunda en tu corazón? O sea, a lo mejor no es una blasfemia contra el Espíritu Santo, pero ¿qué cosa abunda en tu corazón? O sea, ¿de qué tanto hablas? ¿Tus conversaciones de qué tratan? ¿De este mundo, de las cosas de este mundo? ¿De tu trabajo? ¿De un equipo de fútbol? ¿De un estilo de música? ¿Eso es lo que está en tu corazón realmente? Digo, no es que no hables nada de eso, pero ¿qué abunda? Es lo que estoy diciendo, ¿qué abunda? ¿Qué abunda en tu corazón? ¿Política? Ahorita que está de moda. ¿Lo que abunda? ¿Qué está abundando en tu corazón? Dice, toda palabra ociosa, habla de una palabra necia, inútil. Pablo dice que toda palabra nuestra debe ser edificante, para edificación a los demás. Que dejemos a un lado todas las palabras malas y que busquemos más bien que nuestras palabras sean de edificación para otros. Pero si Cristo no está morando y abundando en nuestro corazón, eso es lo que va a salir. Palabras sin sentido, sin significado. Al denunciar de esta manera el corazón de los fariseos, Jesús no busca condenarlos, sino todo lo contrario, salvarlos, como te decía. Jesús les está mostrando lo que realmente hay en sus corazones, que es, ¿qué cosa? Maldad. ¿Para qué? Para que al considerar su maldad puedan arrepentirse y creer en el Evangelio y ser salvos. Eso es lo que Jesús está buscando. Jesús no está en una pelea con ellos. Jesús está buscando ganar sus corazones, ¿te das cuenta? Pero es necesario que ellos vean su maldad. Y por eso Jesús los lleva a examinar qué está saliendo de ustedes, qué está saliendo de sus corazones. Cada uno de nosotros tenemos que hacerlo. No es tarea de otro, es cada uno de nosotros. ¿Qué está saliendo? Tan sencillo como eso, en mi forma de hablar, en lo que hablo, cómo me expreso, mis conversaciones, de qué tratan. Aún como creyentes. Si tú has creído en Jesús, has sido perdonado tus pecados, tu pecado, ¿no? Porque ahora crees en Jesús. Sabes que Él pagó por tus pecados y por fe eres salvo. Si no es así, necesitas considerar si has estado rechazando a Jesús una y otra vez. Si has escuchado muchas veces el mensaje de Cristo y lo has rechazado, creo que una vez más Dios te da una oportunidad de que lo aceptes. Estos hombres, ¿cuántas veces vieron a Jesús? ¿Cuántas veces vieron su testimonio, sus señales y lo siguen rechazando? No lo hagas, porque llega un momento en que ya no va a haber marcha atrás, ya no vas a poder regresar a eso. El día de hoy puedes experimentar la salvación, que tus pecados realmente sean perdonados y puedas vivir una vida transformada, porque eso es lo que hace Jesús, cambia los corazones. No se trata de que ese corazón tú lo cambies, es dejar que Dios lo cambie. Tu corazón puede cambiar, puede hacer de un árbol malo un árbol bueno. Eso solamente lo puede hacer el Evangelio, pero es creyendo en Él, confiando en Él. Vamos a orar. Señor, damos gracias nuevamente por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque, Señor, insistes y tú no te cansas. Señor, tú quieres esto, salvación, no condenación. Tú quieres salvación en el hombre. Y aún el día de hoy tú sigues buscando salvación aquí en tu iglesia. Yo quiero pedirte eso, Señor, por aquellas personas que el día de hoy están aquí, están escuchando este mensaje, Señor, y no han creído. Y sinceramente te han rechazado una y otra vez. Dios, yo te ruego que el día de hoy, Señor, ellos puedan doblar sus rodillas y rendir su corazón. Y reconocer, Señor, que eso es lo que vive en sus corazones, maldad, Señor. Porque tú tienes el poder de poder
transformarlos, Señor. Muéstrale, Señor, lo que tú has hecho en esa cruz por todos nosotros. Que nos sigan rechazando el testimonio y la obra del Espíritu Santo aquí en tu iglesia. Que el día de hoy puedan creer en ti y puedan salir de aquí, Señor, con un corazón nuevo. Haz esa obra en ellos. Y en nosotros que hemos creído en ti, Señor, Padre, ayúdanos a examinarnos y no dejar de hacerlo ni un solo día en nuestras vidas. Cada día podemos examinar qué sale de nuestro corazón, qué hay dentro de nuestro corazón, qué abunda en nuestro corazón. Es una obra que estás haciendo cada día en nosotros. Y te damos gracias por eso, Señor. Gracias porque un día nos encontramos como esos hombres, aún algunos de nosotros rechazándote, hasta que tu Espíritu Santo nos convenció, y te damos gracias por insistir. Y gracias por perdonarnos. Aquí estamos, Señor. Dándote toda la gloria, Señor. Y agradeciéndote por tu palabra, por tu obra en la cruz, por tu voluntad al enviar a tu Hijo, y sobre todo por tu Espíritu Santo, Señor, que sigue haciendo esta obra en el mundo, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias por tu evangelio, Señor, y por amarnos de esta manera. En el nombre de Jesús oramos. Amén.